y en eso vi a una señora que levantó sus manos, Ujú. pero tenía sus deditos con artritis, una Ajá. artritis severa. Ujú. Entonces el pastor pasó enfrente y le dijo, en el nombre de Jesús, Ujú. sé libre y tus dedos se empiezan a enderezar. Ujú. Y literalmente sus dedos empezaron a suavizarse y se se empezaron a enderezar. Y yo con la boca abierta viendo eso y así impresionada. Pero el pastor le dijo que Sí. perdonar, ahora perdona, dilo. Ujú. La mujer empezó a pegar de gritos, Ala. con dolor, con mucho dolor, Ajá. y dijo que no. Y el pastor le decía, perdona, Qué grueso. dilo, Ajá. perdona. Y decía, no, no. Y yo volví a ver cómo los dedos se volvieron a poner Ah, la torcidos y gran, dije, Dios ajá. mío, esta señora. Bienvenidos a un episodio más y hoy aquí estoy muy bien acompañada porque vamos a estar tocando un tema que en lo personal yo considero que es como muy importante que nosotros como hijos de Dios sepamos que es la liberación. Y hoy me acompaña acá la pastora Jersey. Bienvenida, pastora. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Joyce. Para mí es un gusto poder compartir contigo un tema muy especial que realmente en mi vida he podido disfrutar, porque aunque no lo veamos así, he podido disfrutar ver la liberación de las personas. Que al final es eso, una liberación, La es algo liberación positivo. es algo Y positivo. ahora para los que nos están viendo y tal vez dicen, bueno, yo no conozco mucho de ese tema, ¿qué es en sí la liberación? Podrán haber muchos conceptos, ¿verdad? Podrán haber muchos conceptos muy estructurados, muy elaborados, Ujú. pero desde mi punto de vista, lo que yo puedo percibir es la liberación, como su palabra dice, es libertad. Cómo una persona pasa de las tinieblas a la luz, cómo pasa de ser una persona atormentada, atada, que no tiene voluntad propia, a poder disfrutar de la vida que Dios tiene preparada para él o para ella de una forma libre, o sea, como la palabra lo dice, con total libertad de disfrutar para qué fue creado. Entonces, ¿qué es una liberación? Es la libertad de un alma, del espíritu de la persona para vivir el propósito de Dios. Y ahora, ¿cómo saber si una persona necesita esa liberación? Impresionante, pero las personas lo saben, las personas lo sienten, las personas empiezan a sentir cosas extrañas dentro de ellas, saben que no es normal. Y obviamente la desesperación en la que viven, la angustia en la que pueden estar, ellas mismas piden ayuda, que es lo ideal, Sí. porque una persona va a ser liberada si la persona pide ayuda, porque hay lamentablemente pecados o espíritus que les agrada, ¿verdad? Porque el pecado agrada, si no, no lo Sí. cometiera uno. Si no, no fuera tan fácil estar metido en eso. Es algo que agrada a tu carne, a tu alma, entonces no lo quieren soltar. Entonces, cuando una persona pide ayuda para ser liberada, eso es lo mejor, porque ya su voluntad está siendo dispuesta a, ¿verdad? En otras ocasiones uno va liberando como más empujado a hacerlo, obligado, Ajá. que también, ¿verdad? Se puede, pero cuando una persona no quiere y te dice, yo no quiero, y No se así puede. me quiero quedar, pienso que es complicado, aunque no imposible. Pienso por lo que hemos visto. A veces el Señor se ha manifestado de tal manera por misericordia que son libres, pero te digo, cuesta porque su voluntad no quiere. Sí, y yo siempre digo algo, es como cuando uno también tiene debilidades o cosas en las que quiere trabajar, uno no las puede trabajar si uno no reconoce esa debilidad. Exacto. Y que sí la tiene, es como Exacto. un alcohólico, o sea, por más Sí. que quiera, o sea, si él no reconoce que tiene ese problema, no va a poder dejar el alcohol, porque al final es reconocer y buscar uno Sí. esa ayuda, ahí sí que también con las personas correctas para poder ser libre de lo que uno necesita. Exacto. Y ahora, ¿qué tipos de liberación hay? Bueno, nosotros entendemos por tipos de liberación, al menos yo lo que he podido estudiar en la palabra, básicamente dos. La persona que está totalmente controlada por un
demonios, ¿verdad? Ujú. O por legiones, porque vamos a ver, hay un Sí. ejemplo en la Biblia de eso, por personas que ya están sumergidas en el mundo de las tinieblas y ya están poseídas Ujú. fuertemente, como las personas que están siendo solo influenciadas por Ujú. demonios, que es otra cosa diferente, Mm, ¿verdad? Por ujú. ejemplo, vemos las personas que están totalmente endemoniadas, como el ejemplo más claro en la Biblia es la del Gadareno, Ujú. ¿verdad? Que podemos buscarlo en la palabra porque es importante Ajá, todos para... respaldarlo, ¿verdad? Sí. Eh, en la palabra para que veamos esto. Ahorita lo vamos a buscar. Está en Mateo 8 28 al 34. Pues vamos a narrarlo un poquito Ujú. porque yo sé que el tiempo, ¿verdad? Ah, Eh, el endemoniado Gadareno, pues obviamente ya vivía apartado, ya vivía muy mal. Le tenían que poner cadenas, lo tenían que ujú. encadenar porque me imagino que era violento, ¿verdad? Podía hacer daño o se lastimaba él mismo, que la Ujú. mayoría de veces lo que quieren es destruirse, porque lo que el demonio Ujú. quiere es acabar con la vida de la persona. Y dice la palabra que cuando vio a Jesús, él se le acercó gritándole a Ujú. los pies y se le arrodilló y le dijo, Jesús, ¿qué tienes contra mí? O sea, Ajá. saben reconocer la presencia Mm. de Jesús, ¿verdad? De Dios. Y él fue libre, y pero que Jesús cuando le pregunta, muy interesante, le dijo, ¿cómo te llamas? Ujú. Y él le dijo Legión, que eso significa que es una cantidad enorme, Sí. enorme. Desconocemos qué habrá hecho él en su vida para estar a Ujú. ese nivel ahí, pero de que algo hizo, porque eso tampoco puede ser solo porque vino, sino que Ujú. se abrieron puertas, Sí. ¿verdad? Y él queda libre. Ujú. La gente alrededor se asustó y le pidieron a Jesús que se fuera del lugar porque tuvieron miedo, porque Ujú. al desconocer lo sobrenatural, ¿verdad? La gente tiene temor. Sí. Y me llama mucho la atención dos Ujú. cositas ahí. La compasión de la gente no estaba. Ujú. Para uno Sí. poder liberar a una persona, tiene que tener compasión por la persona que está siendo endemoniada, la que se Ujú. está siendo atormentada. Si no hay compasión, difícilmente vas a quererlo hacer. Te gobierna más el miedo, el temor, el Sí. terror, la angustia y la falta de conocimiento también afecta, pero cuando hay Ujú. compasión, tú tienes amor por la persona que está Ujú. endemoniada y tú quieres ayudarlo a pasar de las tinieblas a la luz y que sea libre. Entonces la compasión de las personas, aunque lo conocían y Mm. sabían en el pueblo cómo era el endemoniado Gadareno, no Ujú. hubo compasión porque le pidieron a Jesús que se fuera. Si hubiera Sí. habido compasión, se hubieran puesto a celebrar con el Gadareno su libertad y más vivos hubieran ido a traer a todos los que andaban Ajá. igual, aprovechando que Ayudar, estaba ajá. Jesús, pero cuando la compasión no está Ujú. y el no querer conocer de Dios, obviamente es eso lo que provoca. Pero muy interesante es leer más abajo que Ujú. dice que cuando Jesús se fue de ahí, Ujú. el endemoniado Gadareno ya libre Ujú. quería irse detrás de Jesús a servirle, Ujú. a irse con él. ¿Por qué? Vemos aquí dos cosas. Cuando una persona es libre, está tan agradecido con Dios por esa libertad, Mm. porque solo Él sabe qué cosas El vivía, cómo Él sufrimiento, ajá. ajá, el rechazo de la gente, Mm. todo, ¿verdad? Y toda la familia la perdió seguramente porque ya Mm. vivía solo. Entonces, Él quería ir a servir con Jesús, Ujú. pero me llama la atención que Jesús lo mandó de regreso a su casa. Ujú. Le dijo, vete a tu casa y cuéntale lo que pasó. Y pienso que algo que he podido entender de este versículo es que las personas que están siendo endemoniadas o están siendo poseídas por demonios Ujú. dejan un desastre en su casa, Buen punto. dejan dolor, Ujú. dejan heridas, dejan vergüenza, las adicciones, ¿verdad? El estar, dejan Ujú. vergüenza en la familia, por eso es que los sacan, no quieren estar ya Ujú. con ellos porque es cansado lidiar con lo mismo. Y el endemoniado Ujú. Gadareno tenía que ir a arreglar las cosas con su familia. Tenía que irse a poner a cuentas, tenía que Ujú. ir a pedir perdón, tenía que ir a contar lo que había pasado, Ujú. demostrar que estaba libre, dar frutos de que ahora podía integrarse a su Ujú. familia y que ahora él iba a restituir todo lo que había hecho,
porque así como pasó vergüenzas la familia por él o violencia si en caso él lastimó a alguien, ahora tenía que ir a sanar esos corazones. Desconocemos si estaba casado, soltero, con hijos, desconocemos eso, pero Ajá. imaginemos si hubiera sido Ujú. soltero, pues tenía que ir a dar frutos de arrepentimiento a sus papás y honrarlos en público. Ujú. Si hubiera sido casado, ir Con la esposa. con la esposa y con los hijos a consolar el corazón de los hijos y a decir aquí estoy para dar la cara ahora que ya no soy la persona que era Exacto. y a sanar los corazones de lo que afectó. Sí, es Entonces, cierto. interesante es que la persona libre quiere servir al Señor inmediatamente por agradecimiento, Ujú. pero en algunos casos, como ya más adelante les voy a contar un Ajá. testimonio de alguien, tiene que ir a restaurar el corazón de su familia y Exacto. ordenar su casa, Sí, porque al final Dios es un porque, Dios de orden. porque Ujú. entonces no deja un testimonio, porque dice uno, Sí. bueno, qué bueno que los liberaron, pero no se apareció por aquí nunca más, Ujú. se fue a servir, entonces es donde dice, anda sirviendo y predicando en todos lados, pero en su casa sigue siendo un desorden. Ujú. No hay un testimonio, no hay una compensación de lo que pasó, ¿verdad? Ese punto me gustó mucho porque al final y al cabo también yo creo que el primer lugar donde ya para las personas casadas o con ya con familia o hijos también, el primer ministerio es la En familia su y hay que familia, cuidarlo dar mucho, hay que cuidar testimonio. los corazones también. Y algo que tú mencionabas y me entró un poco de curiosidad, tal vez las personas que nos escucharon pensaron en, ay, que supongamos, va, yo tengo tanto tiempo de ir a la iglesia, oro muy constantemente, leo la palabra. ¿Será que yo puedo ir y liberar a alguien? Sí, te voy a explicar eso. Muy buen punto, Ujú. gracias por la pregunta. Jesús hizo tres cosas. El ministerio de la liberación por excelencia la tenía Jesús. Ujú. Jesús tres cosas hizo, lo podemos ver en Mateo al Ujú. principio. Él hizo tres cosas, lo que les enseñó también a sus discípulos a hacer. Ujú. Él les enseñó a predicar la palabra, porque Ujú. Jesús predicaba en la sinagoga. Luego sanó a la suegra de Pedro, Ujú. les enseñó cómo se sanaba una persona Ujú. y cómo la suegra de Pedro también en agradecimiento, porque eso es clave. En Ujú. agradecimiento se puso a servirles, Ujú. quería estar sirviéndoles por Ujú. amor, que ya estaba sana. No sabemos de qué, pero seguramente ha de haber sido algo muy delicado, por lo cual la señora estaba ya otra vez lista Ujú. para servir. Y luego se va a predicar y en la sinagoga Ujú. sale otro endemoniado, Ujú. ahí mismo, dentro de la sinagoga, Dentro. dentro Ajá. de la sinagoga. Entonces, sí hay Ujú. personas endemoniadas. Si lo vemos en la manifestación, cuando estamos adorando en la iglesia, cuando Ujú. una prédica que tiene que ver, eso se ministra y empieza a salir. Y la gente no puede juzgar, no debe Ujú. juzgar, porque para eso es la iglesia, mis amados, para Ujú. llevar a toda la persona que anda mal. Sí, y es que a No veces ese es perfecta, un para punto la persona que está exacto. mal, pero son bienvenidos y nosotros somos Ujú. los primeros que estábamos mal. Y Ajá. ahora ya Dios pues obviamente trabajó con nosotros, nos rescató de todo esto y vamos dando frutos, pero eso es específicamente para la gente que está mal. Ujú. Por eso vino Jesús. Y entonces Jesús hizo tres cosas, a todos sus discípulos les enseñó, Ujú. y el ministerio de la liberación por excelencia la tuvo Jesucristo. Predicó la Ujú. palabra, sanó enfermos y echó Liberado. fuera demonios. Ujú. ¿Verdad? Y ahora supongamos de que viene alguien, está dentro de la iglesia, Ujú, es el mismo proceso que al final tiene que ujú. reconocer si necesita una liberación, porque a veces también, bueno, pueden haber personas que es como, ok, yo estoy en la iglesia, tal vez sé que tengo algo mal, pero a veces no sé, es como que se acobija el pecado, a veces porque como nadie sabe, nadie, o sea, nadie sabe, Ajá, y esto realmente puede traer consecuencias que sí. al final... Ahora bien, dentro de la iglesia pasa algo. No lo dicen porque sienten vergüenza, que es el paso Ujú. número uno. Y número dos, no quieren ser juzgados Sí. porque nosotros los humanos cometemos errores graves de Ujú. condenar, de Juzgar. juzgar a alguien porque Ujú. no hay compasión, vuelvo y repito. Ujú. Donde hay compasión, la gente puede entender y dice, necesita ayuda, Ujú. vamos a ayudarle, hay que sacarlo de ahí. Ujú. Hay una empatía. Pero Ujú. donde hay orgullo, estamos juzgando. Sí. Estamos juzgando. El orgulloso dice, gracias a Dios no soy como él. Gracias a Dios Ujú. no soy como él, Señor, porque yo estoy mejor.
Y yo siempre enseño esto, nunca nos debemos de comparar con gente humana, porque siempre vamos a encontrar uno peor que uno y uno se siente aliviado. Pero cuando uno se compara con la palabra de Dios y la santidad de Dios, ahí se sale uno avergonzado. Ahí sí sale uno con la cara en el piso diciendo, Señor, qué vergüenza, yo sí tengo que mejorar. Entonces tú ya dices, gracias Señor, porque de donde Él estaba me sacaste. De donde Él estaba me sacaste, me gustó, la misericordia de Dios. Y entonces yo ya no juzgo, sino colaboro y ayudo. Pero cuando hay orgullo, bien fácil emitir un juicio de decir, entonces así no se puede ayudar a las personas, ¿verdad? Entonces necesitan reconocer que están en pecado, pero hay pecados, como vuelvo y repito a decir, hay pecados que son muy satisfactorios a la carne, de las cuales no quieren soltarse, pero sí lo necesitan hacer. Por ejemplo, todo lo sexual. Lo sexual es algo que se pega en la carne, en el alma, difícil de soltar porque da placer, pero las consecuencias son terribles. Entonces sí necesitan reconocerlo, y yo te aconsejo que si tú estás en esta situación, busques a alguien de mucha confianza, a alguien que sabes que su vida ha demostrado compasión por las personas que están mal, y alguien que tenga autoridad y poder y que sea discreto para poder contarle tu situación y pedir ayuda. Eso sí es clave, porque todos tenemos algo ahí que no nos gusta, a Dios no le agrada, y tenemos que trabajarlo. Pero por amor a ti mismo y las consecuencias tan graves que trae, pide ayuda. Pide ayuda. Sí, porque es necesario, la verdad que es necesario decir, ok, necesito ayuda. Yo creo que es el primer paso, en este caso que estamos hablando para la liberación, es el primer paso reconocerlo, y el segundo pedir ayuda para poder ver esa liberación que se necesita. Y ahora, por ejemplo, si una persona es de la iglesia, porque también yo siento que hay personas, o sea, que tal vez sí, ok, voy a la iglesia, leo la Biblia y todo, y soy constante y estoy bien con Dios. Esa persona puede decir, yo puedo ir y liberar a alguien. Ah, sí, esa era la pregunta. Sí, bueno, obviamente vivir con una vida en santidad es importante, vivir con el temor de Dios, no con el terror de Dios, sino temor a Dios es el temor de no ofenderlo, de no despreciar, de despreciar todo lo que Dios ha hecho por ti, sino vivir una vida correcta. Uno no es perfecto, uno comete errores, pero la diferencia entre ya vivir pecando, sabiendo que está mal y aún así lo hago y lo trato de ocultar y que nadie lo vea y hago un gran escenario para que no aparezca que yo lo hago, eso es diferente que pecar porque de plano no somos perfectos, ¿verdad? Pero si tú vives en santidad, con temor de Dios, haciendo lo correcto, tratando de hacer lo correcto, y te instruyes en la palabra, obviamente hay un respaldo y una autoridad de Dios. Aunque hay un versículo impresionante, yo se los voy a buscar ahí, que eso lo está en Mateo 7, 21 y 23. Miren qué tremendo, que dice, y cuando ustedes me digan en el día, ¿verdad?, del juicio, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios y profetizamos, hicimos milagros, y el Señor dice, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Cuando yo leí ese versículo, yo sí me quedé pensando y dije, Señor, y entonces, ¿cómo así, verdad? Y que entonces estamos bajo una lupa, o cómo es la cosa, que de plano, ¿quién podrá salvarse entonces? Porque dice, no os conozco, hacedores de maldad. Yo me fui a investigar la palabra maldad, y lo que dice es que es transgresión de las leyes, de los mandamientos de Dios. Y esto significa que tú profetizas porque es un don irrevocable. Haces milagros porque hay fe, un don de fe, que es un milagro, es un don irrevocable. Y echas fuera demonios, ¿verdad? Porque hay discernimiento de espíritus, y esta es un don. Pero el don no nos sirve para medir nuestra santidad, porque como ahí lo vemos, ellos hacían las tres cosas a otros niveles, y de todos modos Jesús les dijo, no os conozco, hacedores de maldad, porque la maldad significa transgredir los mandamientos. O sea, que yo hago todo eso, pero llevo una doble vida. Qué grueso. Atrás hago otra cosa. Atrás juego sucio, ¿verdad? Enfrente hago una cosa, pero yo en mi vida privada, yo hago las cosas por dinero, ¿verdad? Yo hago las cosas
y peco sabiendo que está mal, pero lo hago, transgredo los mandamientos del Señor. Y ese Entonces ahí versículo eso es duro. grueso. Y igual a Eso mí es duro. ese versículo también cuando yo lo leí me impresiona mucho. Y también es como al final también Dios conoce la intención del La intención corazón del de cada corazón. quien, porque hay cosas que ¿Por qué ante lo los ojos, haces? exacto, ante los ojos del hombre es como, a la wow, o sea, si lo miramos así, qué persona más usada, el corazón que tiene, pero al final el único que va a conocer la intención del corazón es Dios y el único que va a juzgar también es Dios de acuerdo a la intención del corazón. Entonces, tú me preguntas, Ajá. ¿cualquiera podría hacerlo? Pues estamos viendo, ¿verdad? Que se Ujú. podría, pero lo que nosotros tenemos que tener es temor de Dios, amar la santidad Sí. y que nuestra intención sea la correcta. Que Ujú. lo hagamos no porque nos admiren, porque nos vean, Exacto. porque seamos famosos y porque entonces reconozcan en mí Ujú. y me alaben y esto, sino que Ujú. realmente es porque estás queriendo colaborar al reino de Dios, rescatando a las personas de las tinieblas a la luz Ujú. y dejándolas bien plantadas en el reino de Dios, Sí. edificándolas para que avancen y se una a hacer lo mismo con alguien Ujú. más. Y también la Ujú. importancia de eso, el ya tener una intimidad con Dios, Sí. el esa conexión con Dios, el mismo Espíritu Santo es el que guía a hacer esa Ujú. liberación porque o sea, a veces es como que uno en lo espiritual quisiera tener el uno más uno, dos, y no siempre No, uno más uno va a ser dos, más si estamos hablando en lo no. espiritual, Las no va a liberaciones que ser hizo así, Jesús, cada una fue fue diferente. diferente. Y ante los ojos de, si lo Sí. miramos así humanos, era como lo está haciendo así, o La sea, sirofenicia fue a pedir ayuda para su hija, ¿verdad? Y, y ella fue a pedir por alguien más. O sea, fueron muchas formas las que ujú, la liberación de la sanidad de la mujer de flujo de sangre, eso era una opresión, era una exacto. maldición, también fue libre de eso, Ujú, ¿verdad? O sea, no hay una receta, exacto. pero el ingrediente Ujú, principal es el Espíritu de Dios, exacto. porque donde está el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo empieza a incomodar a los ambientes, ¿verdad? Los Ujú, ambientes de las tinieblas, se empieza a exponer, donde está la presencia del Espíritu de Dios, ujú. empieza a saltar todo Ajá, lo que está mal y sí. evidencia algo malo. Y al final eso es lo Entonces, bonito eso porque esa es, presencia, como usted dice, o sea, es como que resalta lo que no está bien sí, y al final porque no aguantan. el objetivo también es liberar, o sea, porque al final eso es lo que busca Dios, o sea, liberar al cautivo también. Y ahora yo estoy intrigada Ajá, con la historia que nos, bueno, con la, sí, el experiencia, testimonio. ajá, el testimonio que Ajá. nos va a contar acerca de esta Bueno, persona, cómo fue hay liberada, varios ajá. testimonios que he podido presenciar, otros he podido apoyar y Ujú, otros pues he estado cerca en algún proceso ujú, y no he podido verlo todo completo, pero sí lo sé. Entonces hay de todo, ¿verdad? ajá. Porque uno no está en todos lados, pero Ajá. eh, Solo una pregunta, la primera vez que usted realizó una liberación, ¿qué sintió? bueno, te voy a contar que estábamos en un encuentro Ujú, y había una persona extraña ahí, una mujer, algo extraña, y ujú, entonces pues nosotros luego fuimos a buscar a nuestro pastor, ¿verdad? ujú, Y por favor, y que ayudarnos y que mirar. Y él le dijo, y él nos dijo, no, yo ya les he enseñado, ustedes tienen que aprender a hacerlo. ujú, Háganlo, ustedes lo van a hacer. Y todas nos quedamos así como, ajá, ay, ¿verdad? Y nos fuimos a orar y todo, ujú, y obedientes al ujú, mandato y a la instrucción que nos habían dado, empezamos a hacerlo en el nombre de Jesús, ¿verdad? ujú, En el nombre de Jesús, a orar por la persona. Si algo he hecho yo es que yo veo ujú, a los ojos a la persona que está con esa mm, necesidad, quiero un ujú, contacto visual, ujú, porque los demonios por lo general no quieren que cierran los ojos de la persona, no quieren que se mm, exponga lo que está dentro. ajá, Entonces yo por lo general las agarro del rostro y les digo, eh, mírame, ujú, mírame y qué estás sintiendo. Y empiezo la gente empieza como a decirme, siento un dolor aquí o siento un dolor en ajá, algún lado. Entonces vamos hacia eso en algunas ujú, ocasiones. Ya Dios revela directamente qué es, ujú, ¿verdad? Y en otras yo pregunto porque no todo lo sé, yo reconozco que ujú, no todo lo sé, ¿verdad? Y la persona que está siendo endemoniada, obviamente, ella sí sabe qué está sintiendo. ujú, Entonces eso es el trabajo en equipo, ajá, más el Espíritu Santo precioso que nos ayuda.
Pero la primera vez fue en un encuentro una señora y fue libre, y ya después uno ve la satisfacción del rostro de esa persona, de cómo estaba de mal, cambio. perdón, cómo estaba de mal, y después ves cómo su rostro cambia, se le ilumina, tiene paz, tiene tranquilidad, es una alegría. Entonces uno ya no es temor, sino que ya es una pasión por edificar el cuerpo de Cristo, sacándolos de ahí, ¿verdad? Pero entonces también me tocó, en otra ocasión, en otro encuentro, ver una joven con mucha fuerza, la agarraron entre 4 personas, cada una le tenía el brazo, otra le tenía el otro brazo, la pierna, pero era muy fuerte como ella se movía. Y cuando yo me acerco, porque yo quiero tener ese contacto visual, cuando yo me acerco y ella abre los ojos al fin, la parte blanca del ojo estaba roja, como sangre. Y hacía ruidos fuertes porque estaba como con ira. Porque lo que no quieren es que tú lo saques de ahí. Pero fue libre. ¿Y no costó? No, pero el contacto visual y la orden de que salga, ellos tienen que obedecer al nombre de Jesús, ¿verdad? Claro, ya después hablamos con la joven y todo, y ya pudimos ministrarla más íntimamente y todo, pero impresionante todo lo que puede pasar, y muchas veces entran por heridas del alma, heridas de la niñez que no están sanadas, y aprovecha el enemigo. Es una puerta abierta. Para meter odio, para meter cosas que van atándolas a eso, a la falta de perdón. También vi en una cruzada, en una reunión con el pastor estábamos, y pues yo era servidora y estaba detrás ayudando a las personas a recibir, ¿verdad? A las personas, y en eso vi a una señora que levantó sus manos, pero tenía sus deditos con artritis, una artritis severa. Entonces el pastor pasó enfrente y le dijo, en el nombre de Jesús, sé libre y tus dedos se empiezan a enderezar. Y literalmente sus dedos empezaron a suavizarse y se empezaron a enderezar, y yo con la boca abierta viendo eso y así impresionada. Pero el pastor le dijo, perdona. Tienes que perdonar ahora, perdona, dilo. La mujer empezó a pegar de gritos, con dolor, con mucho dolor, y dijo que no. Y el pastor le decía, perdona, dilo, perdona. Y decía, no. Y yo volví a ver cómo los dedos se volvieron a poner torcidos, y dije, Dios mío, esta señora. Y el pastor empezó a hablarle a eso. Y la señora no quiso perdonar, porque la instrucción fue clara. Perdona, dilo y perdona a la persona. Y ella para gritó, tener el milagro que quería. Y no. Ahora, pero vaya, qué bueno que toca ese punto, porque realmente hay enfermedades, aunque uno no lo crea, que vienen por falta del perdón. O sea, realmente por algo la Biblia también nos dice que debemos perdonar, porque a veces pensamos que es más por no perdonar es un pecado. Y aparte, o sea, los efectos que la palabra de Dios dice que si tú no perdonas, Dios no te perdona. Todos los días tenemos que orar en la noche y decir, Señor, yo perdono, para que yo sea perdonado. Y a veces cuesta, a veces uno dice, no, ya perdoné, y cuando uno siente otra vez esa como basurita o la falta de perdón, y por algo hay que estar perdonando constantemente. Por eso son 70 veces 7. Eso no significa que tú tienes que contar cuánto, significa, en pocas palabras, lo que Jesús quiso decir es un estilo de vida, de perdón. Sí. Un estilo de vida. Y que porque de aquí que estás contando 70 veces 7, ya llego tanta, Señor, y ya llegué, y todavía no. No, es un estilo de vida, lo que significa eso es un estilo de vida. Entonces, volviendo a la pregunta es, ¿qué testimonios hemos visto? Bueno, yo he tenido esas experiencias en los servicios también, y como te digo, un cristiano puede estar influenciado por demonios, mas no poseído, ¿verdad? Y hay personas que sí están poseídas, pero porque abrieron unas puertas, o sea, la voluntad fue expuesta a decirle a ritos o a cosas o a pactos, entren, ¿verdad? Eso ya es un permiso que se dio, porque de lo contrario,
nadie puede ser poseído así por así. Sí, Nadie tiene que puede. haber No, ellos no son absolutos ni son omnipotentes. Eso es porque se dio un permiso. se permitió. Y el pecado se va agravando y va creciendo y una cosa jala a la otra hasta que están bien amarrados y atados y todo. Y es donde tienen que ser libres. Pero también está la influencia demoníaca, que es la que solo atormenta. Por ejemplo, la gente que es atormentada en sueños, en pesadillas, Ajá, yo sí en iba a preguntar, aflicción. ajá, de los sueños, porque Sí. realmente hay muchas personas, igual a mí hace algún tiempo también así como hay sueños que uno dice, ay, esto no es normal, y a veces uno también tiene como el poder y la autoridad que cuando son sueños es como levantarse y reprender, porque al final Sí. el enemigo está buscando cómo quitar la paz, ¿Cómo quitar la paz? y ¿Cómo no buscas a Dios? ¿Cómo no orás? ¿Cómo crees que Dios no te oye? Ya viste, Dios no te oye y yo sí me hago sentir aquí. O sea, yo sí existo, sos alguien que no está bien, por eso estás pasando esto. O sea, la condenación es el ingrediente principal del diablo. Sí. La condenación para que una persona condenada no se siente merecedora de acercarse a Dios. Y eso es la barrera primera que pone, el juicio de tienes la culpa, no sos alguien digno, ¿verdad? Entonces eso aleja. Pero el tormento, la aflicción, por ejemplo, la ansiedad, La esa depresión la también. depresión en las mujeres es muy fuerte, también anda detrás de la depresión. La depresión anda ahí tratando de eso, todo eso es opresión demoníaca. Opresión demoníaca y tiene que ser libre, eso no es normal, Dios no te quiere ver así, Dios pagó en la cruz del Calvario por eso. Y hablando de los demonios en todo nivel, vemos que el que fue crucificado a la par de Jesús, dos ladrones, terribles, que han de haber sido sicarios o de lo peor, porque para estar crucificados no era alguien, Ajá. uno lo maldice todavía ahí, y el otro pide perdón y se arrepiente. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo. O sea, la misericordia de Dios está, no tuvo que hacer buenas obras, no tuvo que ¿verdad?, hacer una de procesos, ni siquiera se bautizó, porque ¿qué tiempo le iba a dar? Pero Dios lo perdona y le dice, hoy estarás conmigo. O sea, fue libre del pecado, de todo lo que quizá, pero las consecuencias de su vida lo llevaron, estaba en la cruz. Sí. O sea, eso es lo delicado. Las Dios quita el pecado y perdona y te da la salvación, pero las consecuencias, mis amados, eso sí, de plano, es lo que toca. Y a veces también siento que hay personas que pasan procesos y es como, ay, pero yo ya acepté a Jesús en mi corazón, pero es que existe eso, o sea, aceptamos a Jesús y claro, Él borra nuestros pecados, o sea, Él nos perdona, pero al final existen las consecuencias. Pero debemos de aprender a ser responsables y maduros. O sea, si yo cometí un grave error, por ejemplo, ¿qué puede haber sido? Yo comí cosas que sé que me hacen mal. Ajá. Yo puedo decir, ay, no, yo me arrepiento de haberme comido eso. Ay, ya me arrepentí y no lo vuelvo a hacer, pero los días la voy a pasar fatal, mal porque el estómago se resintió, lo que sea que tu cuerpo no le caiga bien. O sea, las consecuencias están y uno tiene que maduramente decir, bueno, ahora me voy a ver qué tomo para arreglar y estar consciente de que yo cometí un error. Y eso es así con todo, pero la gente muchas veces es inmadura y quiere siempre estar colocando la responsabilidad en alguien más, y por lo general Dios, o líder, o las personas. Entonces, no, pero si yo ya me arrepentí, no, si esto no es magia, esto no es magia, esto es responsabilidad. Y obviamente hallamos gracia delante de Dios, pero la responsabilidad de mis consecuencias me hacen madurar y no las vuelvo a cometer, espero yo, ¿verdad? Ajá. Hay quienes tropiezan con la misma piedra. Quieren insistir en eso. Ajá. Bueno, y ahora una experiencia más que tú nos quieras contar. Bueno, conozco a alguien muy cercano con el cual es una linda persona, es un varón, un padre de familia. Muy, muy querido, muy agraciado, pero con una vida muy dura, desde pequeño. Y entonces esta persona crece, va a la iglesia, se vuelve líder, es un excelente líder, consolidador, evangelista, con mucho amor a las personas, pero
en un punto de su vida se despierta algo, se abre una puerta y empieza a sufrir de opresión con el alcoholismo. Se desata. Según lo que yo había platicado ya con él, pasa más o menos 8 años ya siendo cristiano con esa lucha contra el alcoholismo. Lamentablemente no pedía ayuda. Obviamente lo trataba de esconder porque ya había un liderazgo ahí que cuidar, ¿verdad? Y era como que van a pensar. Y que van a pensar, pero como eso evoluciona y evoluciona y todo pecado no confesado crece. Entonces evolucionó a tal punto que ya él ya era más seguido y se empezaron a dar cuenta los ovejitas, los discípulos que llegaban al grupo del discipulado, que lo encontraban por ahí tomando, ¿verdad? O lo encontraban así todo chistoso y todo bajo ebriedad. Y la gente, por amor a él, porque eres un buen líder, pues le tenía compasión y no le decían nada y ni modo, ¿verdad? Decían, ay, otra vez anda él así. Y pues unos lo juzgaban, unos se iban, otros se quedaban y lo comprendían. Pero entonces no ayudaba eso también, porque entonces no se exponía el asunto, lo protegían, ¿verdad? Por amor a lo que él, por amor a ellos mismos había hecho, ¿verdad? Entonces lo protegían. Al punto que esto fue creciendo y fue como el Gadareno, destruyendo a su familia, a sus hijos, a su esposa, al punto que ya se metió en unos serios problemas, ya se peleaba en la calle donde él iba a tomar, ya se pegaba con la gente y hacía escándalos, ya llegaba la policía, miren, era una cosa muy dura. Y ya empezó a pedir ayuda. Y mi esposo, pues lo estaba apoyando en eso, y lo hemos estado apoyando. Y lo llama una madrugada ebrio, llorando, que quería ayuda, pero ebrio. Y entonces mi esposo empezó mientras que el otro le hablaba cosas de todo, ¿verdad? Porque como son ebrios, hablan de todo. ¿verdad? Están ebrios, entonces mi esposo orando decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Revélame. Y entonces él le dijo, mire, ¿qué está escuchando? Yo oigo que está oyendo una música que está escuchando. Y le dijo, estoy escuchando música del recuerdo, le dijo. ¿Y qué quiere recordar? Cuando me mandaron a trabajar desde los 8 años y yo no quería. Esta música era la que iba en el bus, donde yo tenía que ir solo llorando que no quería ir a trabajar. Iba solito a los 8 años y esa era la música que estaba en el bus. Entonces yo oigo esa música. Entonces mi esposo lo empezó a ministrar de eso, de esa tristeza, de ese vacío, de esa... Es como una herida de infancia. Una herida de la infancia que traía y empezó a ministrarlo. Y él cuenta que de repente en el carro él sintió como que lo estaban desatornillando fuertemente y lo jalaron. Y él se pegó al sillón, se estiró, se puso rígido y empezó a vomitar. Y entonces mi esposo lo iba guiando en el teléfono porque saber dónde andaba. Y entonces le dijo, ¿qué está sintiendo? ¿Usted está siendo libre? Y le dijo, estoy vomitando leche. Y no tome leche, leche y estoy vomitando leche. Y entonces empezó a ser sano de su infancia. Qué grueso. Y liberado, pues, ¿verdad? Entonces, ahí se inicia el proceso de liberación. Ahora te voy a explicar con ese testimonio que hay liberaciones que llevan más tiempo. O sea, no solo es una sesión de liberación, sino son más, ¿verdad? Y entonces él fue libre, empezó a llorar y a recordarse que su papá era alcohólico, que su papá sufrió mucho con ellos, la mamá muy dura, sin conocer a Cristo obviamente, lo mandó a trabajar porque había que producir. Y entonces él sufrió mucho. Bueno, luego, ¿verdad? No sostuvo eso. Y vuelve a enredarse en el alcoholismo y empezó a crecer más hasta distorsionarse más. Y mi esposo siguió ahí también trabajando con él. Cuando de repente sí ya se metió en un serio problema de pleitos y luchas y ya la esposa dijo que se lo lleven preso. A mí ya no me importa si lo meten preso, yo no me voy a aparecer en el lugar a defenderlo, ya estoy cansada.
Ya había aguantado Ya había mucho, aguantado ajá. demasiadas vergüenzas. A la gran. Y entonces pasó, ¿verdad? Que si más se lo llevan preso, Ujú. él, la gracia, porque tenía mucha gracia, no sé qué hizo y no se lo llevaron, pero fue evidenciado ya públicamente todo Ya lo no que él podía hacía. ocultar, ajá. Entonces agarró Ujú. como varios días sin dejar de tomar. O sea, se fue como que iba al precipicio, A la ¿verdad? gran, ajá. Y ya no paraba, ya no paraba, ya Ujú. no paraba. Y un amigo lo lleva a un servicio Ujú. donde venía un profeta de fuera, un profeta de rompimiento, Ujú. y lo lleva ebrio, Ujú. Solo así una ebrio. pregunta. Al decir profeta de rompimiento, ¿qué quiere decir? Bueno, hay profetas de diferentes tipos, Ajá. ¿verdad? Pero este profeta, Dios lo usa mucho para romper etapas en la vida de las personas, Ok. ¿verdad? Son Ujú. palabras de ciencia y de sabiduría que hablan de atrás para Ujú. adelante del tiempo de las Ujú. personas. Y entonces lo llevaron, el profeta predicó, estuvo hablando, no le profetizó a nadie, simplemente dijo, Ujú. en este lugar hay una persona que está entre la vida y la muerte, que Dios lo rescató de la muerte Ujú. porque el día de ayer en la noche el diablo lo quería matar. Y sí, el hombre andaba Ajá. peleándose en la calle y Prácticamente le entonces estaba buscando la él estaba muerte. buscando la muerte. Ujú. Entonces le describió muchas cosas de su vida, no dijo nombre ni apellido, Ujú. pero cuando él le oyó todo eso, dijo, soy yo. Ujú. Y le dijo, al final del servicio, quiero que vengas conmigo, quiero hablar contigo, Ujú. necesito hablar contigo. Ujú. Y entonces el amigo esperando, ¿verdad? Porque como vuelvo, no podemos obligar a la gente, Ajá. empujarla así a veces, pero le dijo, mira, soy yo, ¿verdad? Sí, le dijo el Ajá, amigo. será, Y todavía lo entonces pensó. lo Ajá. llevó y contó y la vergüenza y todo pasó al final y le dijo, tú te llamas fulano de tal, le dijo, con nombre Ujú. y apellido. Y él se quedó sorprendido y le dijo, sí, pues por ti vine a este lugar, le dijo, porque el diablo quiere quitarte la vida. Qué grueso. Y empezó a hablarle desde su niñez, Ujú. de lo que sufrió de pequeño, iba cancelando esas cosas, iba orando, cancelando, orando, Ajá. cancelando, hasta que llegó a donde se desató todo y qué interesante Ujú. le dijo, esto te ha acontecido a ti porque tu Ujú. papá dejó las puertas abiertas para la maldición por el adulterio, La, por la, el la. alcoholismo, Ajá. porque tu papá se quitó la vida, Qué que grueso. eso nadie lo sabía. Se quitó la vida porque no aguantaba eso, pero Ujú. no lo resolvió, simplemente lo dejó abierto porque al quitarse la vida no resolvió, no Ujú. canceló Y ahí hay que maldiciones. dejar las maldiciones Entonces generacionales. él, ¿verdad? Ujú. Eh, cristiano, y de Ujú. repente se habilita eso, Eso es lo que ¿verdad? Se me llama habilita la porque él atención, un día ajá, quiso probar, fue influenciado ajá. y quiso tomar y se desató. Abrió la puerta ya. Estaba la puerta, Ajá, sí. estaba la puerta abierta y se desató Y ese todo. ciclo venía, él se componía y Ujú. se volvía el mismo ciclo de su papá. Ujú. Pero él ya estaba tan desesperado que de verdad él decía, yo no quiero vivir así. Yo no le he preguntado si Ujú. pensó en matarse igual que su papá, Ujú. pero esa desesperación de un adicto es terrible. Ujú. Y entonces le dijo, ¿verdad? Tú Ujú. tomaste con dos mujeres que te pusieron algo en la bebida, te ataron, o sea, Ah, la todo iba gran, ajá. colaborando a Pero hacer como es el más y mundo más y espiritual más, que va más allá de lo que porque te nosotros mete más en imaginamos. eso, ajá. Y entonces cuando fue libre, porque fue libre, dice él, que sintió como desde los pies lo iban apretando fuertemente, como una pasta de Ujú. dientes hasta arriba, apretando, y él sentía la cabeza que le iba a explotar, los ojos que se le iban a salir, una presión, A la presión. gran, ajá. Entonces estaban limpiándolo, pienso yo, el Espíritu Santo lo Ujú. estaba limpiando desde los pies, así algo Sacando lo estaba más sacando. profundo, ajá. Y cuando él sintió que la cabeza la tenía gigante, porque él dice que sintió Ujú. que iba a explotar, salió eso que le Ujú. lo tenía así, y cuando abre los ojos, le pregunta a su amigo, ¿qué me pasó? ¿Por qué sentí todo el Ujú. hijo? Es que fuiste libre. A la gran. Y él Ujú. dice que desde ese día, Ujú. ya lleva 1 año, 2 meses sin tomar, Ujú. bendito el Señor. Pero desde ese día dice, pastora, se me quitó el sabor de la cerveza que cargaba todo el tiempo en la lengua. A la gran.
Todo el tiempo cargaba ese sabor y yo lo deseaba porque no se quitaba. Qué grueso. Y entonces quedó libre, bendito el Señor, y ya está aquí. Él ahora está comprometido más con el Señor, sirviéndole, porque le apasiona hacerlo, pero libre de eso. Y a mí me gusta porque también qué cuidado y qué amor el de Dios, que al final no lo dejó solo, o sea, le ponía a las personas correctas para que lo pudieran ayudar en su proceso. Porque él pedía ayuda. Es que vamos a la clave. Sí. Por favor, pide ayuda si tú estás en una situación así, porque el diablo te va a exponer en público, entonces es mejor ir uno. Sí. El diablo no va a tener misericordia contigo para avergonzarte en público, no la va a tener, porque él disfruta. Él disfruta que otros pasen vergüenza, él disfruta derribar, él disfruta destruir la creación de Dios. Entonces es mejor pedir ayuda en lo secreto, pasar la vergüenza en lo secreto y decir, porque todos pasamos vergüenza cuando confesamos un pecado. Sí. Pero pasar la vergüenza y ser libre. Por eso dice Deuteronomio 36 al 8, dice, y Dios circuncidará tu corazón y el de tu descendencia, para que me ames y cuides mis mandamientos. Sí. Entonces, la circuncisión es algo en privado de partes vergonzosas, que es mejor que no sea en público. Pero Dios tiene que quitar el exceso que no sirve del corazón nuestro para que nosotros lo amemos como Dios quiere ser amado. Pero dice primero tú y luego tu descendencia. Entonces el papá de él no lo logró hacer. Por eso él estaba cayendo en eso, pero bendito Dios, él ya lo hizo y ahora su descendencia está libre de eso. Y me llama mucho la atención eso, porque también hay maldiciones generacionales, si lo miramos así, que no se saben, o sea, no se sabe, y por eso también es necesario como tener esa, como cortar con esas maldiciones, porque al final es como lo mencionas, o sea, al final es como, ok, tal vez tengo algo que yo no sabía que tenía y por no confesarlo, por no pasar esa como que vergüenza, al final y al cabo también quienes van a pagar las consecuencias de eso van a ser nuestros hijos y así sucesivamente de generación en generación. Entonces también es importante. Por amor a los demás. Exacto. Entonces él, volviendo a esto, él quería empezar a servir inmediatamente, como le pasó al Gadareno. Y entonces yo le conté la historia del Gadareno y le dije, te pido de favor que vuelvas a tu casa, que hables con tus hijos, a cada uno lo vas a invitar a comer y le vas a invitar a solas y les vas a preguntar qué hay en su corazoncito, qué hayas dañado, porque seguramente pasaron muchas vergüenzas ellos y su esposa. Y le dije, y vas a ir a escuchar qué te dicen tus hijos sin poner pretextos, ni excusarte, ni sentirte juzgado. Simplemente cuando uno pregunta tiene que tener la madurez de esperar la respuesta. Y entonces le dije, vas a ir a preguntar qué esperan de ti, qué heridas tienen de parte tuya. Les vas a pedir perdón y vas a trabajar en esas heridas haciendo totalmente lo contrario hasta que su corazón quede restaurado, porque la paternidad en ellos quedó dañada, la imagen de un cristiano, la imagen de una familia cristiana quedó perjudicada, y vas a ir a restaurar a cada uno de tus hijos hasta que ellos prácticamente tengan una relación contigo genuina, sana, igual con tu esposa. Entonces le dije, hasta que eso no esté listo, hasta que no ordenes tu casa, como el Gadareno, hasta que no pidas perdón, hasta que no restaures tu hogar, no puedes servir. Porque hay procesos y hay consecuencias. Porque si no, dice mi papá, ve, fue libre y a servir, y a servir, y ahora predica y hace y deshace, y mi corazón está en pedazos y que ni siquiera me ha pedido perdón de lo que hizo. Entonces eso no colabora para que los hijos sigan en los caminos del Señor. Lo hizo, le dolía mucho no poder servir como él quería, y le dijimos, es un proceso porque tenemos que aprender que hay consecuencias. Exacto. Entonces él no faltaba a su discipulado, a su grupo, él estaba ahí, pero lo más que hacía era poner sillas, y decía, por lo menos déjenme poner sillas, ponerlas, hacelo, sé obediente nada más, pero hay que restaurar porque fue mucho el daño. Nosotros sabemos cosas más íntimas de lo que vivió, que no me voy a ponerlas a contar acá. Por eso mismo yo le pedí que fuera a hacer eso,
por eso mismo. Y entonces ahora vemos una familia integrada, una familia sana, una familia que la relación con él quedó libre, quedó en paz. Entonces ahora él, obviamente, ya hace ratitos que está sirviendo. Ujú. ¿Y saben qué hizo? Me impresionó mucho porque él hizo una cena Ujú. para celebrar que se le había dado de alta, por así Ay, decirlo, ajá. para servir. Invitó a todos sus Ajá. discípulos, a todos sus codóceres, si se puede decir, a todos los consiervos, ¿verdad? Que Ujú. trabajan con él, y les dijo que estaba celebrando su libertad, A la gran. que hacía una cena. Ajá. Porque decía, yo antes me gastaba el dinero en otras cosas, invitaba gente que ni le importo yo, Ujú. gente que no quería más que mi dinero para estar tomando, y ahora Ujú. yo estoy haciendo una cena para celebrar que Dios me libertó. Contó lo que le pasó y Ujú. todos oyeron cómo fue la liberación, Ujú. y les agradeció porque aunque él tomaba, sus consiervos lo Ujú. querían y lo amaban, y ahí lo tenían, y oraban por él para que él saliera de eso. Ujú. Y la gente lloraba, la gente estaba impresionada, y Ujú. entonces él ahora tiene cómo dar la cara, Ujú. porque una vez que pide perdón a la persona, tiene cara para poder decir, ahora estoy en esto, ya no me siento Ujú. juzgada, porque yo ya pedí, ya me puse a cuentas con quien me Ajá. tengo que poner a cuentas, porque eso se llama madurez y responsabilidad espiritual también, ¿verdad? Y entonces él ahora predica, hace y deshace, y le encanta Ajá. y disfruta hacerlo, pero con la frente en alto. Con la frente en Ujú. alto Y y libre ya de juicios, restaurando libre ya de su culpa. familia. Ajá. Claro. Qué bonito, ese testimonio de Ujú. verdad qué impresionante, y al final yo creo que el mensaje que podemos también dejarlos es si necesitan, si ustedes necesitan, tal vez sienten esa como pizquita de yo sé que necesito ayuda, yo sé que necesito liberación, o sea, no importa, ahí sí que si estás tal vez ya en una posición en una iglesia, al final y al cabo era lo que decías, o sea, somos humanos y la iglesia es como un hospital, o Ujú. sea, no vamos a ser perfectos, pero al final no es tanto el pensar qué van a decir, cómo me van a ver, sino yo, o Sí. sea, entre Dios y yo quiero estar bien, y también eso me lleva a estar bien con mi familia y con mis hijos, con los que tienen hijos, Claro. pues también con sus hijos. Y Pastora Jersey, gracias por haber compartido este tiempo, y no sé Un si hay gusto. algo más que nos quiera dejar por ahí. Pues bueno, decirles de que cuando uno ama la santidad y trata de vivir quebrantado, como decía Ujú. Saúl, como decía, perdón, David en el Salmo 139, que decía, examíname, oh Dios, Sí. examina mi corazón y Ujú. evalúa mis pensamientos. Todos los días debemos de estarnos poniendo a Ujú. cuentas con Dios y decirle, Señor, examina mi corazón si realmente yo me voy por el camino desviado, torcido, dice otra Ujú. versión, ¿verdad? Y por favor, corrígeme. Cuando uno se expone delante de Dios constantemente, uno vive con el temor de Dios, de no hacer las Sí. cosas. Pero cuando ese versículo ni aparece en ningún lado, en nuestra cabeza, ni en nuestro espíritu, de plano yo vivo la vida porque creo que voy bien. Ujú. Pero parte del quebrantamiento y la humildad es constantemente estar regulándose delante de Dios y decir, Señor, Ujú. examíname. Y yo estoy segura Ujú. que el Espíritu Santo te va a decir qué cositas no Sí. están bien. Y te va a decir, mira, hoy hablaste esto, hoy gritaste, hoy dijiste, hoy, ¿verdad? Ujú. Cometiste esto. O sea, te los va a decir. Entonces no nos excusemos, simplemente pidamos perdón, porque David hacía esto constantemente. Cometió muchos errores, muchos pecados, pero de todo se arrepentía y no volvía a hacer la plana. O sea, Ajá. ya no volvió a quedarse con una mujer que no era de él, ya no volvió a hacer esas Ujú. cosas, se arrepentía y cambiaba su camino y quería agradar a Dios. Por eso dice, un varón conforme a mi corazón. Entonces decís tú, ¿cómo alguien que pudo haber vivido así, Puedo ser pudo ser conforme al alguien corazón de de Dios, Dios? ajá. Porque vivía arrepentido y nunca, la clave de él fue que nunca en ese tiempo, nunca Ujú. levantó altares a otros dioses. Siempre su único Dios y su Señor era Dios. Y a pesar de sus defectos, Sí. lo que él quería era agradar a Dios. Pero Ujú. evaluemos esto. Las consecuencias están y uno las tiene que afrontar. La vida tan desordenada que Ujú. David tuvo Ujú. también pegó en sus hijos, Sí. ¿verdad? Ujú. Y no, pues ahí ya no vamos a hablar de otro tema, pero Ajá. pegó en sus hijos, ¿verdad? Un hijo que violó a la hermana, Ujú. Absalón que se levantó en contra de él a quererlo Ujú. derrocar, ¿verdad? Salomón que empezó bien y terminó mal, Ajá.
¿verdad? Porque levantó altares a otros dioses. O sea, las consecuencias están. Por eso es que hay que cerrar puertas, hay que mejor no meterse en eso, mejor vivir uno quietecito buscando hacer la voluntad de Dios. Y para cerrar algo, para cerrar esto, te puedo motivar algo. Vas a pasar la vergüenza, la vamos a pasar cuando confesamos y pedimos ayuda, pero es un ratito. Sí. A pasar mucho tiempo con momentos descoloridos y vergüenzas públicas y más que todo arrastrar a tu generación a desgracias. Es mejor un ratito, solo hay que escoger qué vergüenza quiere uno. Y si a veces tal vez uno está como que, bueno, pero ¿a qué persona puedo acudir? Porque no sé, el mismo pedirle al Espíritu Santo que te guíe con qué persona es con la que puedo acudir, porque a veces también uno no tiene claro como con qué persona puedo, Sí. pero el mismo Espíritu Santo nos puede guiar a qué persona. Alguien que te pueda dar seguimiento, alguien que pueda darte seguimiento donde tú estés congregándote, alguien donde te dé seguimiento, te cuide, pertenezcas a algo que te dé estabilidad, que te guíe en los caminos del Señor, porque no podemos confiarnos en nuestra propia prudencia de decir, yo puedo solo, yo voy a salir adelante y no, ¿verdad? No, exacto. Es mejor pedir ayuda. Así es. Eso es. Entonces, muchas gracias, Pastora Jersey. De verdad espero que este video y este tema, que yo sí lo siento que es muy importante tocarlo, porque al final también es nuestro espíritu, nuestra alma y estar bien con Dios. Así que muchas gracias, Pastora Jersey. Y de verdad les dejamos otra vez, les recordamos que si necesitan ayuda, por favor, pidan ayuda. Y de verdad espero les haya servido. Nos vemos en el próximo episodio.